Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Sebastián Fredes, soy kinesiólogo y pertenezco al capítulo de kinesiología intensivista de la SATI y al Comité de Neumonología Crítica de la Sociedad. Abordaremos la fisiopatología de la falla respiratoria aguda en el contexto de infección por SARS-CoV-2. La falla respiratoria secundaria a infección por SARS-CoV-2 incluye tanto alteraciones de intercambio gaseoso como la mecánica del sistema respiratorio. Repasaremos cuáles son los mecanismos de alteración del intercambio gaseoso principales en estos pacientes, junto con la implicancia en la mecánica del sistema respiratorio. El diagnóstico más común en las formas más severas es la falla respiratoria aguda secundaria a una neumonía intersticial severa, que puede alcanzar criterios diagnósticos de síndrome de distrés respiratorio agudo. Esto va a implicar justamente que haya alteraciones en intercambio como en la mecánica del sistema respiratorio. La falla respiratoria en estos pacientes se caracteriza por presentar una falla de tipo hipoxémica, ¿sí?, con disminución de la presión arterial de oxígeno en sangre y en menor medida con trastornos para la eliminación de CO2, esto es hipercapnia o aumento de la presión arterial de dióxido de carbono en sangre. Pero para alcanzar el diagnóstico o el estado de insuficiencia respiratoria, tenemos que alcanzar valores de corte, ¿sí? La insuficiencia respiratoria se define como un estado o una situación en que los valores de sangre arterial, tanto de oxígeno, ¿sí?, esto es la presión parcial de oxígeno en sangre, se encuentra reducida, ¿sí?, se encuentra por debajo de 60 milímetros de mercurio, y o con un nivel de presión arterial de dióxido de carbono por encima de los 45 milímetros de mercurio. ¿Sí? O sea que esto es una definición de tipo gasométrica, ¿sí? Es un concepto biológico y depende exclusivamente del valor de gases en sangre arterial. A partir de esto tenemos que decir justamente que no es una enfermedad en el sentido estricto, sino que es un trastorno. Esto expresa un trastorno de tipo funcional del aparato respiratorio y que va a estar provocado por diferentes situaciones y alteraciones que se dan a nivel del parénquima pulmonar. Incluso puede estar afectado por fenómenos extrapulmonares, que los vamos a ir repasando. Para ir definiendo un poco cuáles son los determinantes de la alteración tanto del intercambio como la mecánica del sistema respiratorio, utilizaremos como guía un corte tomográfico de un paciente con criterio de distrés secundario a COVID, y en el mismo vamos a encontrar tres zonas bien definidas, ¿sí? Una zona superior donde vemos un pulmón negro, una zona intermedia donde se va perdiendo volumen pulmonar y comienza a transformarse en blanco, hasta alcanzar la zona inferior, basal o posterior, donde la pérdida de volumen es muy grande y vemos muy poco tejido aireado. Entonces la primera zona, esa zona de pulmón negro, es la que comúnmente se llama baby lung, ¿sí? Son zonas que están bien ventiladas, ¿sí? Presentan mucho aire para la poca perfusión que alcanza. Ese baby lung, que es el pulmón que está disponible para la ventilación, es el que me va a determinar la condición mecánica, ¿sí? La evaluación que yo haga de la mecánica respiratoria va a estar representado por esta porción del volumen pulmonar. Y debido a que es la parte del pulmón que aloja y que recibe la mayor tasa de ventilación, se van a dar fenómenos de sobredistensión alveolar al final de la inspiración y van a estar sometidas a mucho cambio de volumen y de presión. Justamente esta gran tasa de ventilación para la poca perfusión es la que me va a determinar que haya una alteración en intercambio gaseoso que se conoce como efecto espacio muerto. Luego, en la zona intermedia, vamos a tener el pulmón va perdiendo volumen, tanto en reposo como la ventilación que recibe en cada ciclo ventilatorio. La zona esta, si bien recibe algo de ventilación, esa ventilación es baja, ¿sí? Y se van a dar fenómenos de apertura y cierre cíclico, que esto lo vamos a ir viendo con el correr del curso, pero nos vamos a quedar con que es una zona que recibe poca ventilación para la perfusión que va en aumento a medida que bajamos en el pulmón, ¿sí? O sea que es una zona de baja ventilación para la cantidad de perfusión que tiene. Por último, hay una tercera zona funcional, que es una zona donde el pulmón se torna blanco, ¿sí? Donde hay poco
parénquima disponible ventilado, ¿sí? Es una zona no ventilada, pero que es la que recibe la mayor tasa de perfusión, ¿sí? ¿Y por qué tiene poco aire esto? Bueno, un poco, ya lo vamos a ir viendo, por la presión a la que está sobreimpuesta, más zonas de atelectasia y de consolidación, que hacen que el volumen en reposo, como la ventilación, sea muy baja. Pero esta zona es la que recibe la mayor tasa de perfusión, por lo cual acá el Joule es el mecanismo de alteración del intercambio gaseoso que predomina, ¿sí? Zonas que no tienen ventilación directamente y hay un cortocircuito donde la sangre pasa sin tener contacto con la ventilación. Entonces, por lo que estuvimos charlando, vemos que hay una relación directa entre la alteración mecánica, ¿sí? Que podemos evaluar a pie de cama en un paciente con criterios de distrés, ¿sí? Que a medida que va perdiendo volumen, ¿sí? Ya sea por consolidación o por atelectasia, se van generando zonas pulmonares con características mecánicas de intercambio gaseoso particulares. Y nos vamos a quedar, simplificando lo que vimos previamente, con dos zonas bien marcadas, ¿sí? Una zona con pulmón aireado y una zona con pulmón no aireado. La alteración mecánica que vamos a evaluar se va a relacionar con cuál es el porcentaje de pulmón aireado. Esto quiere decir que a medida que yo tenga más cantidad de pulmón aireado, menos Baby-Lan, mi compliance del sistema respiratorio, que ya algo vimos en la clase de mecánica, va a ser mejor, ¿sí? Voy a tener un pulmón más complaciente, de mayor tamaño, y la alteración del intercambio gaseoso, principalmente la hipoxemia, se va a relacionar con el porcentaje de pulmón no aireado. Más blanco yo vea mi pulmón, menos va a ser la zona de intercambio y más se va a relacionar con la hipoxemia que tenga mi paciente. Como saben, y algo también fueron viendo en clases previas, el pulmón es una estructura que tiene como unidad funcional al alvéolo, ¿sí? Y a los capilares que lo rodean, ¿sí? Y es en esta estructura donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso va a estar determinado por tres procesos que van a interaccionar en forma continua. Una es la difusión de gases, otro va a ser la ventilación y otro va a ser la perfusión. ¿Cuál va a ser el factor más importante y responsable de un adecuado intercambio gaseoso? Bueno, es principalmente la relación que existe entre la ventilación y la perfusión. La relación que existe entre la tasa de ventilación y perfusión, o la relación BQ, es el principal determinante de un adecuado intercambio gaseoso. Para esto tiene que haber, ¿sí? Justamente una relación que sea perfecta en términos de tiempo como de espacio, ¿sí? Tanto la distribución de la ventilación como la perfusión debe coincidir a lo largo de todo el pulmón. Tanto el gas que trae la ventilación como la perfusión deben ir hacia el mismo lugar y hacia el mismo tiempo. Y esto claramente durante la enfermedad no ocurre. Cuando hay justamente un desacople entre la ventilación y la perfusión es cuando aparece la hipoxemia y la hipercapnia, ¿sí? Es decir, la disminución de la presión arterial de oxígeno a nivel sanguíneo o el aumento de la PCO2. Uno de los determinantes principales de cómo se distribuye la ventilación es la gravedad, ¿sí? El gradiente gravitacional de ápice a base en un individuo de pie, ¿sí? Esto en un paciente acostado es de la zona ventral a la zona dorsal, encontrándose zonas de alta relación BQ, como vimos en la parte ventral, y zonas de baja relación BQ, como vimos también en la base. O sea que tanto la ventilación como la perfusión aumentan de la zona ventral o apical hasta la zona dorsal o ventral, siguiendo a la gravedad. Sin embargo, esto no se da en la misma proporción, ¿sí? Es decir, que en las zonas basales la perfusión es mucho mayor, ¿sí?, que la ventilación. Los trastornos en la relación BQ, ¿sí?, es la causa más común de alteración de intercambio gaseoso en el paciente en ventilación mecánica, que es lo que vamos a ir viendo, ¿sí? Vamos a tratar de relacionar cuáles justamente las diferentes relaciones que se dan entre la ventilación y perfusión y qué implicancia tiene esto en el valor que vamos a poder evaluar a nivel arterial tanto de oxígeno como de dióxido de carbono. Esta figura representa el clásico modelo propuesto por Riley y Connor,
Este modelo de 3 alvéolos teóricos con distinta relación BQ explica o intenta explicar el valor final, ¿sí?, que vamos a encontrar a nivel arterial, tanto de sangre de PO2 como de PCO2. Si predominan, ¿sí?, unidades tipo B, ¿sí?, que son las de Jun, ¿sí?, vamos a tener hipoxemia, y si predominan unidades de tipo C, que son las de efecto espacio muerto, porque no se puede eliminar la CO2, ¿sí?, vamos a tener hipercapnia. Vamos a describir un poco la relación BQ baja, ¿sí?, poca ventilación para la perfusión, y el grado más severo, que es el Jun, ¿sí? Como dijimos, para recordar, el Jun y la relación BQ se relacionan con el tejido no aireado, ¿sí? Más cantidad de tejido no aireado, tejido blanco, yo tengo que pensar que eso se relaciona con BQ bajo, Jun e hipoxemia, ¿sí? Las unidades que presentan un BQ menor a 1 se caracterizan por tener una presión alveolar de oxígeno más baja que las normales y una presión alveolar de CO2 más alta que la unidad ideal, ¿sí? Y esto es debido a que la presión alveolar de oxígeno es más baja porque hay más sangre para absorber oxígeno. El mismo fenómeno explica la mayor presión alveolar de CO2, ¿sí? Es decir, hay más perfusión para transportar CO2 al alvéolo y así eliminarlo en cada respiración. Estas diferencias que encontramos con respecto a una unidad ideal son más marcados cuanto más se aleja del 1, ¿sí? Y el grado extremo va a ser el Jun, cuando no haya ventilación. El efecto Jun inducirá principalmente hipoxemia, pero como dijimos, puede generar algo de hipercapnia. Bien, el otro fenómeno o alteración en la relación ventilación-perfusión es la que se da, dijimos, en las zonas ventrales o superiores, ¿sí?, donde hay un exceso de ventilación para la perfusión. Las unidades que presentan un BQ mayor a 1 se caracterizan por tener una presión alveolar de CO2 más baja y una presión alveolar de oxígeno más alta que la unidad con relación BQ a 1. Esa unidad elimina menos CO2 que la unidad ideal. Estas diferencias con respecto a la unidad de BQ igual a 1 también se magnifican cuando nos alejamos del 1, ¿sí? El extremo de esta relación BQ es la relación BQ infinita, que se conoce como efecto espacio muerto. Algunas condiciones que predisponen justamente al desarrollo de alteración BQ alta y efecto espacio muerto es la ventilación mecánica a presión positiva, como vimos hoy, que tiene predisposición la ventilación a ir hacia zonas ventrales y superiores. Y el bajo gasto cardíaco con disminución de la perfusión también puede hacer que se generen fenómenos de BQ alto o espacio muerto por disminución de la perfusión, con el consecuente desarrollo o aumento de la CO2. Como dijimos, la alteración en la mecánica del sistema respiratorio, la alteración en el componente elástico, va a estar condicionado, ¿sí?, por el grado de tejido pulmonar aireado, ¿sí? Esto es el Babyland, es el tamaño del Babyland el que me va a determinar cuál es la condición mecánica, ¿sí? Cuando yo tenga pacientes que su tamaño pulmonar o el volumen pulmonar aireado no esté tan afectado, voy a tener compliance, ¿sí?, o elastancias que no estén tan alteradas, y en la medida que se vaya alterando la mecánica del sistema respiratorio y vaya perdiendo volumen pulmonar, eso se va a manifestar en la mecánica elástica, ¿sí?, en aumento de la elastancia, a expensas principalmente de cómo es el comportamiento de ese pulmón aireado. Y esto tiene implicancias tanto en el trabajo respiratorio, en la fuerza y en la presión que tenga que desarrollar el paciente para ventilar en forma espontánea, como en las presiones que se van a generar en el sistema respiratorio en ventilación mecánica, ¿sí? Como saben, tanto la presión muscular que se desarrolla en cada ciclo respiratorio está
ordenada por la presión resistiva, que es dependiente del flujo y de la resistencia, y de la presión elástica, que es dependiente de justamente del volumen y de la elastancia, ¿sí? En ventilación mecánica, como dijimos, pasa lo mismo, ¿sí? Se van a generar presiones de tipo resistiva y de presiones de tipo elásticas, que van a depender de los mismos factores. Los pacientes con infección severa por SARS-CoV-2 y que alcanzan criterio de distrés tienen, como vimos, muy alterado el componente elástico, ¿sí? Entonces, un paciente que todavía se encuentra en ventilación espontánea, la presión muscular, ¿sí?, que va a generar para vencer el componente resistivo y elástico va a depender de, como dijimos, de los determinantes del flujo y la resistencia para el componente resistivo y del volumen y la elastancia para el componente elástico. Entonces, ese paciente que todavía no tiene demasiada alteración mecánica y se encuentra realizando un determinado esfuerzo inspiratorio, con eso moviliza un determinado volumen de acuerdo a su elastancia. A medida que progresa la insuficiencia respiratoria, la falla respiratoria y se produce un pulmón que es cada vez más chico, ¿sí?, que va alterando la propiedad elástica, ese paciente, si quisiera mantener el mismo volumen corriente, tendría que generar una presión muscular muy grande, ¿sí? Si yo aumento la elastancia, ¿sí?, la presión elástica va a ser mayor y por consiguiente la presión muscular que va a realizar este paciente va a ser muy grande. ¿Esto qué va a determinar? En un momento utilizar con mayor consumo de oxígeno, mayor realización de fuerza de los músculos respiratorios, hasta que esos músculos no lo puedan sostener y empiece a reclutar musculatura accesoria. ¿Cuál es el mecanismo compensatorio que tienen los pacientes para esto? Bueno, básicamente es bajar el volumen corriente, ¿sí? Eso lo lleva a tener una respiración rápida y superficial, que esto es lo que vemos a pie de cama, ¿sí? Pacientes que están con una frecuencia respiratoria elevada, con volúmenes corrientes bajos, ¿sí? Y son signos de aumento del trabajo respiratorio. Estos mecanismos compensatorios los va a poder realizar cierto tiempo, porque bajar el volumen corriente implica aumentar la ventilación de espacio muerto, y esto lo va a poder mantener hasta que empieza a subir la CO2 y el paciente ingresa en falla respiratoria. Cuando el paciente lo colocamos en ventilación mecánica, ahora esa alteración mecánica la vamos a ver en forma pasiva en la presión en la vía aérea, ¿sí? Ese paciente que lo teníamos ventilado con un determinado volumen, ¿sí?, y se generaba una presión elástica, esto es diferencia entre PIB total y plató, ¿sí?, el delta P, alcanzando una determinada presión elástica de fin de inspiración, que es la presión plató. En la medida que progrese y haya aumento de la elastancia, ¿sí?, eso me va a generar aumento de la presión plató y del delta de presión elástica, ¿sí? El mecanismo para compensar ese aumento de la elastancia y no generar presiones excesivas en el sistema respiratorio que lo coloque en una situación de lesión pulmonar y de alteración del intercambio gaseoso, como vimos, es bajar el volumen corriente, y este es el fundamento de la ventilación protectora que vamos a ir viendo durante el resto del curso. Muchas gracias por su atención.